bienvenidos a un episodio más de People con dos grandes razones. Un lugar en donde hablamos de lo bueno, lo malo y todo lo que anda en boga del área de People y lo hacemos de una manera divertida, transparente y tratamos que sea sumamente irreverente. Yo soy Vadi Rebolledo y espero que de aquí te lleves algo que te sirva en tu día a día, se lo pases a alguien que más falta le haga o simple y sencillamente te entretenga. Y no se te olvide suscribirte ya sea en YouTube o Spotify y darle a las notificaciones para que te avise de cuando sale un episodio todos los jueves, tempranito, para que lo escuchen de camino al trabajo. Y si no, sígueme por Instagram en People con dos grandes razones. Listo, damos comienzo a un episodio más. El día de hoy me gustaría platicarles sobre algo que a toda empresa le es top of mind y es la estrategia. Lo más difícil de la estrategia no es la estrategia, sino es comunicarla y que permee. Entonces, lo que pretendo hacer hoy es platicarles 6 prácticas que creo pueden ayudar a justamente atender la parte de la comunicación. Porque hay 4 grandes retos cuando se trata de comunicar la estrategia. La primera es que hay que involucrar al equipo. No lo es involucrar, es el engage the team. Y a lo que me refiero con eso es que se requiere constantemente estar inspirándolos, estar involucrándolos para que se ejecute la estrategia. No es solamente decirles, sino es que sean parte de. Otro de los grandes retos es cuando no escuchamos. Entonces tenemos que estar en una constante a la vanguardia, ¿no? Escuchando el input que nos dan ellos mismos y buscar la manera de redefinir estas perspectivas, redefinir la estrategia basado en estas perspectivas, porque al final los que terminan ejecutándola, pues es la gente. Hay que preocuparnos por los puntos de vista y cómo lo ve la gente. Hay que tener empatía genuina y consideraciones por la gente y lo que piensa y cómo le preocupa y cómo le afecta. Es como el comparativo que puedo hacer es cuando tienes las estrategias generalmente salen de arriba, ¿no? Y uno de los problemas que veo ahí es que es como crear leyes, pura gente de los 80, 70 años, ¿no? Haciendo leyes para jóvenes, o puro hombre haciendo leyes para mujeres en cuestión de cómo manejar su cuerpo. Entonces, son muy polémicos estos temas, pero el punto es ese, hay que tener en cuenta que los que hacemos la estrategia, obviamente traemos un conocimiento mucho mayor y mucho más amplio sobre varias áreas que tenemos que tomar en cuenta para ejecutar la estrategia, pero no podemos ser tan arrogantes como pensar que nadie más puede dar input. Al contrario, generalmente en la trinchera es en donde escuchamos grandes ideas que contribuyen entonces a volver a darle un nuevo giro a la estrategia que sea mucho más ejecutable. Y por último, ayudarlos a entender, ¿no? Hay que saber que cualquier cambio la gente lo toma bien cuando sabe, ¿no? Cómo le afecta a ellos. Y la estrategia es lo mismo. Al final todos tenemos que ejecutar basado en eso. Entonces, si ya sabemos cuál es la estrategia, entendemos cómo afecta y después cómo contribuimos, ese es el famoso cascadeo de la estrategia para asegurar que a nivel individual va desde lo que es grande en lo que sería, puede ser global, regional, por país, por área, por equipo y después al individuo, pero así como un embudo, tenemos que asegurar que estemos contribuyendo a la estrategia y no nada más sea un nice to have lo que estamos haciendo en el trabajo. Pues bien,
La primera práctica o un best practice que les puedo eh, compartir es la sobrecomunicación. Y déjenme les platico un cuento, una anécdota. Una empresa en donde estuve, el equipo súper motivado, teníamos nuevo CEO, CEO con pedigrí, de super top companies, bla, 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 bla. Bueno, llega y se lanzó con todo, así, tiró la casa por la ventana. Presentó una estrategia brillante, la verdad. Y utilizó palabras, y hasta me acuerdo porque saqué el PowerPoint, y utilizó palabras como transformación, eficiencia operativa, alineación interfuncional. La gente, bueno, wow, no, súper, súper rayados, porque venía con otro chip, ¿no? Con otra energía. Sumamente sexy el lanzamiento. Hicieron un evento con LEDs, con globos, canapés bien finos. Y al final, aplausos, hashtags, salimos en redes sociales, todos felices. Great. Y como 2 semanas después, me topo con una de las chicas de operaciones, un manager. Y me dice, oye, es increíble el evento, ¿eh? La verdad, súper, CEO trae todo, güey. Pero lo que quiso decir es que ya no vamos a tener lanzamientos mensuales o, o vamos a seguir igual. Y otro güey que andaba por ahí le contesta, no, creo que lo que quería decir es que debemos de ser más ágiles. Entonces lo que me di cuenta es que nadie entendió el pinche chiste. Todos se rieron del chiste, pero nadie lo entendió. Y eso está de la chingada, porque fue mucho dinero, fue mucho esfuerzo, fue muchas horas, todo para que la gente se quedara con cara de, ¿eh? No entendí. Cuando se va a lanzar algo tan grande, mi consejo, y esto sí funcionó en otra empresa, donde hicimos igual un lanzamiento con todos, trajimos a toda la gente de la República Corporativa al evento. Fue corto, tampoco de horas, porque también qué aburrido, pero se llevaron en su cabecita, se tenían que llevar 4 números o 4 facts, para que si yo en el pasillo te encontraba y te preguntaba yo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra estrategia? Me podías decir estos 4 números, estos 4 puntos, estos 4 facts. Y entonces estaban top of mind. Todo el mundo sabía qué significaban, cómo le iban ellos a pegar y sabiendo su contribución. Para que al final, cuando las cosas se dieran o no se dieran, fuera claramente evidente. Y eso es sumamente poderoso, porque tendemos a complicarnos muy cabrón para tratar de ser rimbombantes y cachondos, y al final nadie entendió el pinche chiste. Entonces, seamos bien, bien claritos en cómo lo comunicamos. Y al punto de la sobrecomunicación. Sobrecomunicar no significa decir lo mismo una tras otra, tras otra, tras otra. Es hacerlo relevante. Entonces, sí, sale la información de estos 4 facts, lo que sea, y después, ¿cómo lo vamos bajando para que sea relevante para el individuo, para el equipo, para que sepan cómo contribuyen? Y eso no quiere decir que en el mismo evento íbamos a hacer equipos y taller. No, ni madres, no, no, no. Esto es algo que es continuo, es a través del tiempo y es continuo, porque tu estrategia puede ser de corto plazo de ese año, pero generalmente viene alineada a una de largo plazo, ¿no? Entonces no es de, ay, puta, ya por fin le agarraron el pedo a los 6 meses y ahora otra vez la vas a cambiar. No, no, porque hay una estrategia más a largo plazo. Pero no es repetir lo mismo, sino buscar que lo que estamos repitiendo, el mensaje, el hilo conductor sea el mismo, pero sea relevante para la persona o el equipo al que le estamos hablando. Porque cuando no hay, cuando hay vacío de comunicación, vacíos comunicativos, se llena de chismes, se llena de rumores.
A la gente le encanta hablar y cuando no sabe, no tiene la información, pues rellena los huequitos. Y ahí empiezan los chismes. Entonces, hay que hacerlo en capas, como les estaba yo diciendo. Hay que hacerlo por diferentes canales. Eh, la gente que tienes en remota o en provincia o en otras geografías, hay que saber cómo también constantemente estar comunicando y ser relevantes, sobre todo que venga con intención, que al final se entienda el impacto. Entonces, aquí lo que es importante y hay que tener mucho cuidado es que de no hacerlo, siempre caemos en un problema. Cuando nos comunicamos, que siendo se supone que el animal más inteligente del planeta y que mejor se comunica, somos los que peores nos comunicamos. Y existen 8 posibilidades de no entendernos. Ahí les va. Cuando voy a comunicar, tengo que saber expresar lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, y después es lo que quiere oír la persona, lo que oye la persona, lo que cree entender la persona y lo que termina entendiendo. Y ahí hay 8 momentos en donde podemos perdernos. Entonces, es difícil. La comunicación no es tan sencilla como un receptor y un interlocutor. Así no, es mucho más complicada. Entonces, para que la comunicación es lo que yo quiero decir, es lo que tú entiendes cuando yo te lo digo, ¿no? Ese es saber que tu comunicación fue efectiva. Entonces, recuerden, la sobrecomunicación no es una cuestión de decir lo mismo tantas veces, es simple y sencillamente eh, decirlo de diferentes maneras para que sea intencional y con efecto. El punto 2 sería que debemos de entender que no todos entienden la estrategia de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación es individualizar y utilizar mucho los one-on-ones. Les voy a dar otro anécdota. Yo tuve un jefe al cual admiro y respeto muchísimo y él me comentaba, hay 3 formas de compromiso en la gente. Político, intelectual y de corazón. El político es de dientes para afuera, es pues porque me dice mi jefe, ¿no? Entonces pues hay que decir que sí, pero pienso que es un pendejo. Pero digo que sí, digo, a muchos les gusta, pero llevamos la fiesta en paz, yo le digo que sí. Después viene el intelectual, y la persona dice, bueno, hace sentido lo que está diciendo este güey. Creo que sí va a traer buenos efectos, sí va a traer las ganancias, sí va a ser poderoso lo que se está sugiriendo. Hace sentido. Después viene por convicción. Y es cuando dices, ¡a huevo! Y voy a matar. Claro que sí, güey. ¿A quién matamos para que esto jale? ¿Y a quién convenzo? Esa es la gente que hace que las cosas se transformen. Pero tú no te vas a dar cuenta en qué punto están, porque puedes tener gente que te está diciendo que estás súper alineado. Cuando en realidad te sientas a platicar con ellos y le preguntas qué piensan, te salen los de dientes para afuera. Sí, güey, yo sé que sí, pero pues, ay, este güey lo trajo porque como le funcionó allá, pues entonces cree que va a funcionar aquí, pero no ha tomado en cuenta esto, no ha tomado en cuenta aquello, se le están barriendo bien gacho aquí los patines. ¿Por qué no lo dices, cabrón? Entonces, ahí es en donde debemos de utilizar los one-on-ones, porque ahí van a revelar muchas cosas, ¿no? Cosas que jamás vas a ver en el lanzamiento, en el evento que hiciste, en el town hall, cuando el evento es masivo. Ahí no va a salir el detalle. Eso sí, vas a ver a 2 que 3 así de pero no te lo van a venir a decir. Entonces, utilicemos estos one-on-ones de una manera mucho más productiva, justamente dando un espacio en el one-on-one para hablar de la estrategia, de cómo la sienten, cómo la ven, cómo les afecta, creen que hace sentido, cómo contribuyen, si la entendieron, si no. Y hay que entender que hay que adaptar nuestro discurso
a cada individuo, porque no todos eh, lo entienden igual, lo afrontan igual, les afecta igual. Entonces también nosotros tenemos que entender eso, esa empatía, esa humildad para escuchar y ver su punto de vista. Creo que es esencial para que se compren la estrategia y entonces remen con uno. Porque uno de mis dichos favoritos es, yo estoy jalando la carreta, güey, y yo no necesito más gente que se suba a la carreta conmigo. No, yo necesito gente que se baje a jalar la pinche carreta conmigo. Porque los que están allá sentados están esperando a ver qué pasa. Son los que son intelectual, ¿no? El de sí, hace sentido. Pero vamos a ver a dónde vas, güey. Pero no jalan contigo. Lo que necesitas es gente que jale. Y ahí es nuestra responsabilidad como líderes acercarnos a cada uno y entender y hacerlos que se la compren. Y es por eso que es importantísimo el one-on-one para poder individualizar esto, ¿no? Una persona que se siente escuchada tiene mucho más chance de comprometerse con la estrategia. El tercer punto es utilizar las juntas de equipo para entender la estrategia, no para informar. Ojo, este tip es para cuando se empieza, ¿no? Y si ya tuviste el gran evento en donde todo el mundo te la compra, lo que es importante es después hacer toda esta labor de ir bajando y haciendo este deep dive en la junta con el one-on-one. Pasa el tiempo, tienes tus juntas normales, volver a tocar base, ver cómo vamos. Esto es continuo. ¿Por qué? Porque también pueden haber en el tiempo algunos ajustes sobre la estrategia. ¿Por qué? Porque se vino una crisis económica, porque aquí el señor que es nuestro vecino en el norte, pues anda enojado porque nadie fue a su fiesta, o va a haber un impacto en cuestiones tarifarias. En fin, lo que puede estar sucediendo a nivel macroeconómico, político, social, que nos puede estar afectando como empresa en la estrategia, pues evidentemente va a impactar en lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, la estrategia es un animalito vivo, es algo que ya se va transformando, ¿no? En esencia sabemos qué va a ser, pero se puede ir transformando. Entonces es bien relevante tener estas juntas. Y en estas juntas no queremos que sean juntas de PowerPoint. No son para informar. Ya se informó. Lo que queremos ver ahí es cuestionar si le entendieron y preguntar, hacer preguntas incómodas, traer temas difíciles, ir profundo, sacar esas dudas reales. Una buena junta debe de pasar como equipo a abrirse y poder tranquilamente expresar en el de, güey, yo no le entendí. Así como el ejemplo que les di al principio, no es, poca madre la fiesta, los canapés estuvieron, pero Michelin, Michelin, pero, güey, no entendí ni madres. O qué quiso decir, o qué quiso decir en esta parte. Entendí todo esto, cómo me afecta, pero no entendí esto. Y eso está bien. O decirse en qué, este güey yo no sé qué se fumó, pero no hace nada de sentido lo que está diciendo, sobre todo cuando estamos viendo en la historia cómo viene y entonces cómo hemos reaccionado y entonces la producción. Ese es el momento de traer esas dudas y esas pláticas difíciles, conversaciones difíciles a la mesa, ¿no? Porque la estrategia se afianza cuando se discute, no cuando se presenta. La presentación queda bien bonita en PowerPoint, con globos y luces LED, pero cuando se entiende, cuando te la compras, ahí es donde se afianza, ahí es en donde se mueve. Entonces tengamos y dediquémosle el tiempo justo a la junta para entender. La junta de equipo para entender. No es para ver resultados y para volverles a poner la presentación. Es para hablar de dudas y con cierta frecuencia para entender cómo van, si ha cambiado algo y si seguimos entendiendo cómo impactamos nosotros y cómo contribuimos a esa estrategia. Otro good practice, otra buena práctica es vivir la estrategia todos los días, ¿no? Porque si no lo haces, entonces la estrategia no es nada.
fue una bonita presentación de un evento con ricos canapés Michelin. Para hacerla todos los días hay que tener microcomportamientos para hacerla presente. Y déjenme les doy algunos ejemplos. Nombrar la estrategia en voz alta, aunque sea obvio. Por ejemplo, estoy diciendo que no a este proyecto que nos están presentando porque no va con nuestra prioridad estratégica de este trimestre o de este año o de lo que sea. O reconocer públicamente a otros por haber tomado o actuado alineado a la estrategia en público, en la junta del equipo, en la junta o en un town hall o en lo que sea y decir, ¿no? Quiero destacar lo que hizo aquí Sofía decidiendo frenar este rollout porque estaba alineado con el equipo y con los datos que se habían presentado, ¿no? Entonces, eso también lo refuerza. Haciendo preguntas estratégicas en las reuniones, ¿no? Cuando se está presentando algo nuevo, un proyecto o algo que se quiere hacer y preguntar, oigan, ¿y esto está alineado con nuestra estrategia? ¿Esto aporta directamente a nuestros objetivos? Y si la respuesta es no, pues, perdón, es nice to have. Entonces no va. Compartir decisiones estratégicas. A veces decisiones que no se, más bien, no decisiones, cosas que no se hicieron, no, decisiones que tomaron de no hacer algo, también son relevantes. Decidimos no contratar a este perfil porque no es el tipo de liderazgo que estamos o que queremos construir o al que estamos aspirando llegar. Y cambiar nuestro lenguaje, ¿no? En vez de decir tenemos mucho trabajo, decir como tenemos muchos proyectos críticos alineados al objetivo, que ahorita tomar este otro no haría sentido y mermaría nuestro foco estratégico. Ahora, si hay que tomar algo, porque ya ves que no se les ocurre a veces a los globales o al headquarter, lo que ellos han decidido aventar al producto bachoco, bueno, en ese momento tener que tomar una decisión sobre los que sí son críticos y cuál es el que menos afecta. Pero es este lenguaje en tu día a día en donde la gente se empieza a dar cuenta de que va en serio. Por eso el tener pocos y muy claros, 3, 4 objetivos clarísimos hacia dónde vamos, con crecimiento, con shares, con producción, con engagement, lo que hayan decidido, 4 puntos y todo circula alrededor de eso. Todas nuestras decisiones, todas nuestras políticas, todo. Entonces, así es como se vive, porque la estrategia no es un evento, es una práctica. Y es como se crea cultura también. Y la estrategia, la cultura, deberían de ir de la mano, ¿no? El verdadero éxito es cuando tu equipo vive la estrategia sin que sepa que lo está haciendo, ya es una manera automática. En ese momento, le diste el home run. Si no se entiende en todos lados, entonces no se entendió. Y aquí quiero hablar acerca de la comunicación masiva, la comunicación digital, la comunicación cara a cara. No todas las organizaciones tienen la oportunidad de hacer la comunicación, no solamente cara a cara, sino también hasta en one-on-ones, ¿no? Eso ya es un gran privilegio. Pero cuando tienes empresas en donde tienes plantas, donde tienes gente de tienda o tienes gentes en centros de distribución, en fin, cuando estás repartido en una región amplia y es geográficamente y logísticamente complicado traerlos o ir directamente uno con uno, pues tienes que obviamente buscar otros medios para comunicarte, pero hay que saber qué medios, cuándo usarlo y para qué. Hay que entender la diferencia entre el alcance y profundidad, porque pues sí, el correo ya lo mandé, ese es el clásico, pues ya comuniqué. Como les dije hace un rato, hay tantos puntos en donde nos vamos a perder en la comunicación que es sumamente importante entender por dónde y cómo hablarle.
Aquí entender y conocer a tus demográficos también es importante. Yo sé que a los godines nos gusta mucho, ¿no? El estar en estos eventos en donde se habla y el town hall o como le quieran llamar, ya es algo que conocemos y muchos aprecian. Pero de esa manera no llegas a una tienda, de esa manera no llegas a una fábrica, de esa manera no llegas a todos los representantes de venta, ¿no? Y también entendiendo edades y maneras de comunicación. Entendamos que un correo electrónico hoy en día para la gente más joven ya no es un medio de comunicación, ya no lo es, le cuesta mucho trabajo, pero existen otros, entonces explotémoslos, utilicemos Instagram, TikToks, WhatsApps, utilicemos Facebook, diferentes medios digitales. Yo sé que, y va a sonar medio albur, pero no me lo tomen a mal, no todo entra por los ojos, pero lo digital, si lo utilizamos bien, lo podemos explotar de una manera excepcional. Tengo grandes ejemplos de cómo sí funciona. Podemos comunicar a manera divertida, a manera ágil y fácil, y eso, como les comenté en esta empresa, en donde se lanzaron 4 puntos, después estuvimos lanzando con el mismo criterio hacia las tiendas de una manera constante y haciéndolos ver a la persona más, llamémosle, el final de la cadena, entender cómo contribuía al, al monto total, porque lo que tiende a suceder es que ellos ven su tienda o ven su planta o ven su geografía nada más. Y entonces no entienden el cómo, oye, pero pues si yo sí llegué a mis números, pues chido, güey. Pero el resto de la República no llegó al número. Entonces no llegamos como empresa. Sí, para mí me vale pitos porque yo sí llegué. Bueno, sí, ahí viene la conversión individual, pero no, pero tú eres parte de un todo. Y esa es la parte que tenemos que asegurar que compren, que somos una parte de un todo. Es, a ti te va mal, a mí me va mal. A ti te va bien, a mí me va bien. A mí me va bien, a ti te va bien. Yo hago bien las cosas para que tú puedas hacer bien las cosas y viceversa. Entonces es saber que somos un ente eh, que es una redarquía, nos interactuamos de tal manera que todos dependemos de alguna manera de todos y quitarnos ese ego arrogante, ¿no? Entonces, esto es lo que ayuda en nuestra comunicación a llegar y penetrar. Como les digo, alcance es bien diferente a profundidad. Yo puedo llegar con todos, pero no todos entendieron el chiste. Y por último, y creo que esta es una de las más poderosas, cuéntame una historia y te sigo. Yo tuve un maestro de historia que decía que pondríamos más atención a la pinche clase si la clase empezara con déjenme les platico lo que le pasó al general cuando resulta, te lo cuentan como chisme, bueno, te pones atención, ¿no? Entonces las historias a todos nos gusta porque buscamos ese personaje con el que nos identifiquemos, ¿no? Entonces les voy a platicar eh, una anécdota de cómo, a lo que me refiero. Entonces estaba en una empresa X y tenían que implementar o querían implementar un nuevo sistema, ¿no? Un CRM. Lo que significaba para todos era de puta, no manches, nadie lo pidió y aunque prometía eficiencias, todo el mundo pensaba que más bien era una manera de controlar y el equipo de ventas era el más enculado. Estaban bien, bien enojados con eso porque pues, ellos lo veían como más reportes, más trabajo, más clics y menos tiempo con el cliente. Entonces, así lo vomitaban, cada vez que hablaban de eso era vómito. Entonces, el director de operaciones, la verdad, un güey bastante aterrizado, le giraba muy cabrón la ardilla, se paró frente de todos ellos y no habló del sistema. Lo que les dijo fue, hace 10 años perdimos a nuestro mejor cliente porque no sabíamos que estaba hablando con la competencia. Nadie tenía esa información.
Entonces, esto no es sobre el software. Esto es de que esto no nos vuelva a pasar. Y ¡pum! Güey. En 2 minutos convirtió la herramienta más impopular en una historia con sentido y con impacto, con miedo, con un pasado, con propósito. Y esa historia de hace 10 años se repitió en los pasillos, en los cafés, en las reuniones, y el sistema se pudo implementar sin ningún boicoteo, al contrario, con toda la cooperación del área de ventas. Cuando, cuando, hay un, cuando te identificas con la estrategia, cuando te hace sentir, la estrategia no se memoriza, se siente, y si no, se olvida, así de simple. Entonces, ¿qué tips podemos para crear una historia que inspire, ¿no? ¿Qué debemos de utilizar? Una es, hay que hacerla humana y no de héroes. Esto no es el que nos vino a salvar la vida, sino lo que queremos es que la persona, cuando contamos la historia, que este personaje dudó, metió la pata, la cajeteó, aprendió y se la jugó, pero lo logró y trajo algo, una mejora, ¿no? La gente sigue a esas personas. No, no, los héroes son para las películas de Hollywood, nada más. Otra es ubicar el conflicto. Es como los grandes inventos, tienes que identificar la necesidad. Aquí es identificar el pedo. Cuando identificas el problema, ya tienes una historia que contar, porque en vez de decir queríamos mejorar procesos, hablas del problema. Entonces, nuestra operación era caótica, estábamos lejos de donde queríamos estar, teníamos a los clientes enojados, no sabíamos quién era responsable de qué. Entonces, cuando planteas algo que la gente sabe y vive, pues entonces identifica y lo va a seguir. ¿Por qué? Porque ya captaste de inmediato su atención, ¿no? Hay que ponerle hay que ponerle nombre al niño. No nada más es el área sufría, sino es Menganita, no, Andrea, una supervisora de 15 años aquí, con nosotros en el área, dando excelente resultados, fue la primera en adoptarlo, el nuevo enfoque. ¿Y quién mejor que ella para decir que esto fue la panacea, le funcionó, le quitó horas, etcétera, etcétera? Entonces ya identificamos a alguien, a Sofía. Entonces vamos a irle a preguntar. Y Sofía va a ser entonces, ¿no? La que va a aportar el estandarte. Y hablar en voz real, ¿no? Evitar palabras, optimicemos, mejoremos, sino utilicemos palabras que hacen sentido, como dejamos de hacer cosas que no servían. Dejamos de hacer o dedicarle horas que no beneficiaban, que no eran productivas. Y en ese momento se vuelve real y se vuelve, para mí, identificable y adaptable. Entonces eso es lo que yo buscaría a la hora de estar contando una historia. Asegurar que vengan estos hilos conductores, estas empatías, estos personajes con los que me pueda yo relacionar y, y de esa manera poder presentar la estrategia para que tenga mucho mejor impacto. Y bueno, señores pasajeros, hemos llegado a nuestro destino final. Espero que les haya servido, entendiendo que el problema no es la estrategia, sino cómo la comunicamos. Así que recuerden, hagámoslo constantemente, hagámoslo personal, sobrecomuniquemos, involucremos, escuchemos, reubiquemos la estrategia si es necesario, comuniquemos por diferentes canales, diferentes momentos, entendamos quién es nuestro receptor. En fin, espero les haya servido y que esa estrategia, entonces ahora que la lancen o la relancen o la intenten renacer, lo hagan con tubo. Y mucho éxito. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Si te gustó el episodio, compártelo por WhatsApp o al link Pipo con 2 grandes razones, y así lograr que más gente se entere del contenido. Suscríbete en Spotify y activa las notificaciones,
O en YouTube, dale a la campanita para enterarte de todos los episodios de estreno y dale una calificación de 5 estrellas para que más gente pueda encontrarlo. Sígueme en Instagram, People con dos grandes razones, y platícame qué temas te gustaría escuchar.